días, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Magister. Hola, ¿qué tal, Buenas Desiree? noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Magister. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Vayan encendiendo las cámaras, por favor, para empezar. A ver, de una vez voy a abrir la base de Excel. Mm, Ok, listo. A ver, para empezar, voy a compartir las diapositivas. Pero pues como voy a estar también abierta la base de Excel para las participaciones, poder ir registrándolas, entonces mm, no voy a poder poner en forma de presentación, porque el momento en el que pongo de forma de presentación, pues se me sale de todo y tengo que estar otra vez compartiendo y ya se pierde el tiempo. Entonces voy a compartir las diapositivas. Voy a intentar hacer lo más grande posible. ¿Me confirman, por favor, si es que ven la base de Excel, chicos? ¿Se No, ve o no se profe. ve? Se ve solo la presentación, profe. Ya, ok. Muy bien. Bien. Veamos entonces. Empecemos. ¿Con qué nos habíamos quedado? Habíamos hablado del tema de concientización. Habíamos también mencionado que para poder llegar a un punto cero de accidentes, aunque parezca que es imposible conseguirlo, pues sí, sí se puede conseguir, ¿no? Es más, les había proyectado aquí un modelo que es la curva de Bradley, que nos menciona pues algunos aspectos para conseguir la salud plena de los trabajadores desde un punto más integral, ¿no? Como equipo, ¿ya? Menos individual, pues más en equipo.
Bueno, para poder llegar precisamente a ese punto, cero de accidentes, les había dicho que es importante precisamente pues entender este mundo de la seguridad y salud ocupacional. ¿Y cómo lo vamos a entender? ¿Cómo poder conseguir que las demás personas, incluso que no son expertos en salud y seguridad, lo comprendan? Pues precisamente a través de qué, de la socialización, ¿sí? A través de intentar involucrar a todos los trabajadores en esto del mundo de la prevención, de los riesgos de trabajo, de los accidentes de trabajo, a llevarles a tomar conciencia precisamente de la importancia que tiene el tema de seguridad y salud, ¿no? Que si quieren regresar a casa con las personas que aman, pues no hay por qué tomárselo a chiste este tema en cuanto a seguridad y salud. Bien, mm, bueno, les había mencionado también que los riesgos, aun a pesar de que en la anterior clase, un poco para concientizar, les había proyectado riesgos físicos en algunas fotografías. Les había proyectado también un video incluso de ese riesgo psicosocial. Hay que entender que varios son los riesgos a los que nos podemos nosotros exponer. Sin embargo, no todas las personas, o sobre todo, no todas las cabezas de las empresas son conscientes de que este tipo de riesgos no solamente existe en un mundo de industria, donde pues quizá es mucho más perceptible el tema de los riesgos. Mm, y les decía que son muy poco conscientes de que estos riesgos pues definitivamente pueden estar en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Quizá en unos en mayores o menores niveles, pero son riesgos de los cuales muchas veces no nos ocupamos, no prestamos atención y que definitivamente nos están rodeando. Y claro, ya tomando en cuenta, em, el modelo de la curva que les había indicado, pues ni los directivos, ni los propios trabajadores, ni individual, ni colectivamente, llegan a percibir estos riesgos. Muchas empresas incluso llegan a creer que porque su trabajo mayoritario es estar en una oficina, sentado en una silla, pues probablemente no están expuestos a ningún tipo de riesgos, de que sus trabajadores están pues más seguros que en ningún otro lugar, ¿ya? Y en realidad esto no funciona así tan simple. Recientemente tenía una charla con un experto, un ingeniero eh, eléctrico. Se había formado también como técnico de prevención de riesgos y había hecho una investigación de un accidente de trabajo donde la médico, la médico ocupacional, estaba en un escritorio normal, común y corriente, que tiene las cajoneras, los cajones estos. Entonces, lo que hace el médico, nos contaba él, es, estaba con un paciente, entonces abre el cajón para buscar algunos archivos, pues prácticamente abrió casi los 3 cajones para buscarlos y no los cerró.
continúa con la sesión con su paciente y cuando la médico se levanta para hacer otra actividad, pues no sé en qué momento pierde la conciencia de que los cajones estaban abiertos, se levanta, intenta pues virarse y eso obtuvo como resultado fracturas a nivel de rodilla, fracturas a nivel de rodilla. Entonces, fíjese cómo todos los trabajadores estamos siempre expuestos a estos riesgos de trabajo, ¿ya? Como les decía, que podemos en algunas situaciones percibirlos a mayor o a menor medida es otro asunto, ¿no? Y claro está que los problemas, ojo, que no solo son a nivel físico, sino también, pues yo ya les he mostrado un video y les he mencionado de manera muy breve que también nosotros podemos tener problemas a nivel psicológico. Mm, bueno, y de estos ya hablaremos específicamente en las siguientes unidades, ¿ok? Ok, quiero partir un poco mencionando a un personaje que se le considera como el padre de la seguridad industrial, porque es precisamente a través de las investigaciones de William Heinrich, estoy hablando, a través de sus investigaciones, a través de sus publicaciones, de sus libros incluso, es que cada vez llega más al mundo organizacional. Estos avances incluso que hoy en día se tiene en algunos países más que en otros, pues parten, parten de las investigaciones que hace Heinrich. Él se enfoca mucho en investigar precisamente los accidentes de trabajo que han ocurrido sobre todo en su área de trabajo. Sí, él parte de sus investigaciones mm, desde su propia experiencia. Entonces, William Heinrich, si ustedes profundizan la investigación de este personaje, pues él mencionaba, bueno, una de las propuestas o de las tantas leyes incluso que él menciona, él decía que en un cierto lugar de trabajo, por cada accidente que puede causar una lesión, que es una lesión significativa, por cada uno de esos accidentes existen 29 accidentes que causan lesiones menores y que estas lesiones menores pues dan lesiones de baja temporal, es decir, que los trabajadores se pueden ausentar de manera temporal, ¿no? 29 de ellas y 300 accidentes que no causan lesiones. Lo que yo les decía en la primera clase que tuvimos es que recuerden que les decía que parte de las leyes de la seguridad y salud ocupacional se dice que si existe un riesgo y han transcurrido 10, 20, 30 años trabajando sobre, mejor dicho, con ese riesgo latente, la probabilidad es que en alguna ocasión exista un accidente, que es precisamente la ley que propone William Heinrich, ¿no? Yo les decía que todas esas investigaciones pues parten precisamente de su experiencia de trabajo y que estas investigaciones pues cada vez llegaban más a intensificar el interés que se tenía dentro del mundo de las organizaciones. William Heinrich también empieza
a identificar ciertos factores que vienen a ser como la razón por la cual se producen accidentes organizacionales. Mm, y dentro de esta investigación que da pues precisamente con estos factores, pues William Henrich propone un modelo conocido, no lo he puesto aquí, bueno, está dentro de la tarea, es un modelo conocido como el efecto dominó, ¿ya? William Henrich, y se escuchará muchísimo en seguridad y salud ocupacional el efecto dominó. Bueno, en 1960, la seguridad industrial se considera una ciencia y una profesión, ¿de acuerdo? Como les mencionaba, el mundo organizacional tiene un enfoque cada vez más, quizá más valedero de la seguridad y salud industrial. Sin embargo, sigue faltando muchísimo, ¿no? Si bien es cierto, se ha empezado a considerar ya como una ciencia, como una profesión, es decir, que se requiere de una formación, ¿no? Se requiere de atribuirle tiempo a estudiar, a analizar, a conocer de todo lo que engloba el mundo de la psicología, de la seguridad y salud ocupacional. Bueno, quiero partir por dejar bastante claro una infinidad de conceptos que nosotros vamos a utilizar a lo largo de toda esta materia. Entonces, todos los conceptos que el día de hoy vamos a estudiar, pues tiene que quedar bastante claro de lo que se trata, ¿sí? Sobre todo, saberlos diferenciar, ¿de acuerdo? O sea, no me basta con aprenderme el concepto de manera textual, mm, porque cuando lo quiera cambiar, lo quiera poner de manera distinta con otras palabras o cuando pida diferencias, pues no lo voy a poder hacer si es que no he comprendido de lo que se tratan estos conceptos, ¿ok? Entonces, vamos a partir por lo que significa seguridad ocupacional. Nos dice que seguridad ocupacional es el conjunto de técnicas, recursos, procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de los accidentes, ¿sí? La seguridad ocupacional, al valerse precisamente de todas estas técnicas, de todos estos procedimientos, intentando disminuir el accidente, va a tratar de materializar, materializar a través de normas, ¿sí? Normas o leyes o políticas internas y externas. La seguridad ocupacional debe ser programada, tiene que ser planificada y evidentemente pues aplicada en situaciones donde nosotros podamos presentar cierto riesgo de accidentabilidad, ¿sí? Mm, Este conjunto de técnicas, este conjunto de recursos, de procedimientos y demás, tienen que ser los suficientes. Tienen que ser los suficientes dentro de dicha empresa para conseguir precisamente su objetivo, como dice aquí, de disminuir el riesgo de accidentabilidad. Es decir, que si yo cuento con una empresa que es muy grande, con una cantidad de trabajadores pues bastante considerable, esta normativa, este tema de la planificación para disminuir los riesgos, pues tiene que ser la suficiente, ¿sí? La necesaria.
dependiendo de la organización, para conseguir pues que sea eficaz esta acción preventiva. Entonces, una vez entendido lo que significa precisamente seguridad ocupacional, vamos a pasar a lo que significa salud ocupacional, ¿no? Que no es lo mismo, les había dicho en un inicio. La salud ocupacional nos habla de la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Fíjense que hablo de un grado de bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores y en todas las ocupaciones. Es importante mencionar que este tema de la salud ocupacional no solamente, no solamente intenta proteger al trabajador de aquellas condiciones que son físicas. Y claro, es importante recalcarlo porque ya se darán cuenta ustedes que las organizaciones, cuando de seguridad y salud ocupacional se tratan, me atrevería a decir yo que por falta de conocimiento, pues la parte psicológica de los trabajadores, pues sigue quedando como un tanto relegada, ¿no? Entonces, cuando hablo de salud ocupacional, también debemos interesarnos por velar esa parte psicológica, intentando brindar intentando brindar ¿qué? Técnicas, recursos, procedimientos, un apoyo que sea quizá adicional para intentar conseguir ese bienestar psicológico del trabajador, ¿sí? Para que esa parte física, esa parte emocional siempre se mantenga pues en equilibrio. Mm, La prevención de los trabajadores ecuatorianos es reconocida en el artículo 326 de la Constitución Política del Ecuador. Bueno, ya vamos a ver más adelante en otras unidades que para todo acto que el técnico de seguridad y salud ocupacional quiera hacer o incluso los delegados que estén a cargo de seguridad y salud ocupacional, que mismo podemos ser nosotros, para cualquier acto es importantísimo que nos basemos siempre en la normativa, ¿no? Ya vamos a ver un sinnúmero de normativas que existen para cada tipo de riesgo, pero bueno, más que conocer, porque realmente, pues, como aprendernos todas esas normativas es complicado. Pues me atrevería a decir que no hay un experto que sepa ese mundo de normativas, ¿no? Que sí sabe que existen y que pueden acudir a ellas, sí, definitivamente. Entonces, llévense en su mente que para el amparo precisamente del tema de prevención de los trabajadores en nuestro país, la Constitución en el artículo 326 es donde menciona que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, su integridad, su seguridad, su higiene y bienestar. Protección personal. Estos son los famosos llamados EPP, ¿sí? Equipos de protección personal. ¿Qué son estos equipos de protección personal? Dice que es aquel diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo.
de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con materiales infecciosos químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos y demás, ¿ya? Yo les había indicado la anterior clase que batallar con este tema del uso de equipos de protección personal es bastante complicado. Sí, sí, es que lo tengo que decir, es bastante complicado porque hay trabajadores que se encierran tanto en el tema de experiencia, lo digo entre comillas, o en el tema de cuán capaces se sienten, incluso hasta de retar al propio riesgo y a llevarles a esos niveles de conciencia para que comprendan lo esencial que es utilizar un equipo de protección personal es complejo, ¿no? Y esto pasa en un montón de empresas. Entonces, este tema de cambiar un poco esos pensamientos, esos constructos sociales que por A o B razón lo tienen, eh, toma tiempo. Hay que manejar de manera muy estratégica, hay que hacer revisiones periódicas, pues si hay que sancionar, hay que sancionar, ¿no? Independientemente de la sanción que sea, pues si hay que sancionar, hay que sancionar. Pero este tema del uso de los equipos de protección es esencial y me atrevería a decir que incluso generalmente es una de las últimas alternativas que muchas empresas utilizan, ¿sí? Es una de las últimas alternativas a las cuales les prestan atención. Entonces, el momento en el que empezamos a hacer una inspección, un estudio, un análisis del por qué ocurrió tal o cual accidente, es recién allí cuando nos damos cuenta que en realidad todo eso pudo haberse evitado o quizá la consecuencia pudo haber disminuido si al menos hubiesen utilizado EPP. Peligro. El peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. El peligro es algo capaz de ocasionar daño a las personas. Ojo, no solamente a las personas, ¿no? Sino también a equipos, a procesos y ambientes. Los peligros generalmente se pueden presentar por dos razones. Y estas razones, pues también déjenme decirles que se desprende de la teoría de Heinrich y que hasta el momento es totalmente válida, ¿no? Les decía que estos peligros vienen por dos razones fundamentales. Mm, 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 mm. A ver, quiero ver si es que puedo aquí hacer un... Voy a intentar hacer un mapa, a ver si me sale. Ok. Mm,
Bueno, una de esas razones fundamentales son los actos que tienen pues, los trabajadores, ¿sí? Y las otras son las condiciones, ¿de acuerdo? Em, ok, cuando yo hablo de actos, cuando yo hablo de actos, me estoy refiriendo precisamente a todos esos comportamientos que vendrían a ser directamente de los trabajadores, ¿sí? Comportamientos que tienen los colaboradores o los trabajadores frente a su sitio de trabajo. Es decir, que aquí vemos que los factores están directamente ligados por temas de incumplimiento, ¿sí? Estoy hablando de comportamientos que tienen los trabajadores frente a su sitio de trabajo y que por lo tanto vienen ligados directamente a un desorden, a un incumplimiento, al tema de no utilizar equipos de protección personal, que era lo que les decía anteriormente. Actos como desactivar incluso eh, alguna alarma, desactivar algún equipo de control, que parecería que no se da, pero créanme que se da muchísimo. Actos como lo que veíamos en la curva de no estar alerta o pendiente del riesgo también que le puede provocar cierto accidente a mi otro compañero, ¿no? Entonces pasamos por desapercibidos de todos los riesgos que se pueda presentar en el trabajo o incluso en una tarea específica que el trabajador pues esté haciendo, ¿no? Entonces, estos actos vemos que están pues literalmente motivados ¿por qué? Por factores que son netamente personales, ¿sí? Ya. Entonces, estos factores personales lo que hacen es únicamente aumentar la probabilidad de que este peligro se materialice. Mm, ¿Y cuáles serían esos factores personales, chicos? ¿Qué factores personales creen ustedes que los trabajadores podrían tener para todo lo que les dije anteriormente? Que no utilicen equipos de protección, que no estén pendientes de los riesgos de los demás ni de ellos mismos y demás cosas. ¿Cuáles podrían ser esos factores que son personales? Ojo, que estoy hablando de los actos. Si quieren, voluntariamente levantan la mano. Verónica. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Uno de los factores personales sería no utilizar el EPP adecuadamente o incluso no utilizarlos por creer que por experiencia ya lo saben manejar y no lo necesitan. Ya, uno de los factores nos dice ella que puede ser por experiencia y eso me lleva a un desconocimiento, ¿no? Claro, es un desconocimiento que tienen los trabajadores sobre la importancia de los EPP, correcto. ¿Qué más? Lisbeth, Buenas noches, magíster, compañeros. Considero que también puede ser el uso inadecuado de alguna herramienta de trabajo.
Ya, igual es por desconocimiento. ¿Qué otros factores? Pónganse ustedes en el puesto de los trabajadores. ¿Por qué ustedes actúan de mala manera? Quizá, ¿por qué? A ver, Mirta. Magister, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Mira. ¿Puede ser tal vez por un sentido cultural? Perfecto, muy bien. Hablamos quizá de moral, valores, ¿no? Ok, gracias. Juan Diego. Buenas noches. Puede deberse también a un exceso de confianza debido al conocimiento que tiene sobre el manejo de una cierta maquinaria o herramienta. Ya, perfecto, muy bien. Esperen que no estoy por verles, no estoy anotando. Manos salvas, Minda. Mm, Manos salvas, Minda, ¿quién más me habló, chicos? Mirta, Mirta, ¿cuál es tu apellido? Cabezas Ari. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más razones? Santiago. Profe, buenas noches. ¿Puede Hola. deberse a nivel de autoestima, ya sea un autoestima un poco alto para que se cree una sobreconfianza, se podría decir, e incluso también un nivel muy bajo para decir, ah, no me importa nada y ya ¿Estima me está? has dicho? Sí, autoestima. Ya, sí, correcto. Así es. Ok, Silvia. Buenas noches, Magíster. Mm. ¿Podría ser también un factor, algún tipo de enfermedad que padezca el trabajador? ¿Algún tipo de discapacidad también que le impida usar las protecciones o algo también se Sí, podría sí. considerar un factor personal? Sí, está bien, está bien. Solo que, eh, bueno, este es un poco más actitudinal, ¿no? Son más de actitud. Claro, evidentemente también puede ser un factor que lo que esté haciendo es dificultarle al trabajador para poder utilizar tales o cuales equipos. Sí, en efecto. Pero cuando hablo de este factor, me refiero más a la actitud, ¿no? A ver, ¿qué más? Brian. Buenas noches, Magíster y Hola. compañeros. Yo creo que puede ser, Magíster, la desorganización, ya que al no saber gestionar correctamente el tiempo hace que el colaborador empiece a hacer las tareas al apuro y Perfecto, por el apuro no toma en cuenta las medidas de seguridad y el uso de los equipos. perfecto, muy bien. ¿Qué más? Lisbeth, ¿ya participaste? Lady. Buenas noches, profe. Puede Hola. ser también por negligencia, porque no le gusta dejarse orientar y creer que lo sabe todo. Por negligencia, sí, pero exactamente ¿por qué? Porque todo esto es negligente. Pero ¿qué te Por motiva? ¿Qué te motivaría a ti a ser negligente? no escuchar, no dejarse orientar, sino desobediencia. Ok, desobediencia. Bueno, Ariana. Magister puede ser por este tema de los prejuicios y también de este sentido de competitividad que existe. Por ejemplo, Perfecto, un compañero claro. en un trabajo no quería ponerse guantes porque quería demostrar que él sí puede sin guantes, que él no es muy delicado y que el que se pone guantes hacía quedar mal. O sea, como que es Ujú, muy niñita, o sea, hasta ese punto y estamos hablando de personas mayores dentro de un trabajo. Entonces, se ujú. llegaban a esos límites incluso. Perfecto, muy bien. Heidi. Profe, podría ser el abuso de alguna sustancia, es decir, no sé, llegó al trabajo
después de una noche de discoteca con dolor de cabeza, no sé, y estoy como desorientado y desprevenido y eso me puede provocar algún tipo de accidente. Ya, me parece estupendo, pero ¿cómo lo resumes eso? ¿Falta de qué es eso en esa persona? ¿Falta de qué? Responsabilidad. Perfecto, correcto. Pablo, Magíster, compañeros, buenas noches. Uno de los hola. factores es tal vez lo que piensan que al ponerse el EPP es incómodo, dicen. Entonces, por eso no pueden movilizarse tal vez de la manera más ligera como lo hacen sin tanto equipo y piensan. Ujú. Pensamientos errados, ¿no? Muy bien. Pablo, no sé si te dejé de escuchar. ¿Lo terminaste? Pero está bien. Pensamientos errados, ok. Johnny, ¿qué más? Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Hola. También tendría en esta parte la falta de supervisión, ya que algunas empresas, la persona que está supervisando no se encuentra en el área y los trabajadores no toman conciencia para poder asumir las responsabilidades de que puede haber algún riesgo dentro del ambiente laboral. Ya, Johnny, ¿crees tú que ese factor estaría dentro de estos que son los actitudinales? Recuerda que esto es del propio trabajador. Por eso les dije, aquí estos factores están motivados, o sea, por el propio trabajador. Ok, Magíster. Delia, Buenas noches, Magíster y compañeros. Bueno, hola. refiriéndome netamente al tema de negligencia, como anteriormente se había mencionado, pues también añadir el tema de, la compañera le dijo, de embriaguez. También diría yo que podría influir también el factor de distracciones al momento de cumplir las responsabilidades. No sé, el celular puede ser, estamos utilizando cuando no debiéramos. También diría yo otro factor personal también es el tema de estrés, porque uno al estar en un trabajo puede Ya, pasar algún tipo correcto, de cosas, ¿no? En el ambiente personal, familiar y puede también eso ser un factor influyente. correcto, correcto. Estrés, perfecto. Falta de atención, muy bien. Termino contigo, Catherine. Buenas noches, Magíster. Hola. Yo le iba a decir en la primera que mi importismo, porque ya tengo tal vez el puesto de trabajo, se podría decir asegurado, entonces me da igual utilizar los equipos de seguridad o no y no me dicen nada. Mi importismo, ya, o sea, que mi importismo, em, ok, bueno, bueno. O también Kevin, otra, por ejemplo, mi papá me conversaba que en el trabajo de él, las personas que tenían título, o se podría decir los superiores, había veces que no querían utilizar los equipos de protección. Decían que porque ya eran superiores a los demás o tenían un puesto mejor, ellos no tienen por qué utilizar los equipos. También podría ser. ujú. Sí, sí, pensamientos cerrados, es verdad, se da mucho. Generalmente, es más, creen que su posición hace que no estén como expuestos a este tipo de riesgos. Entonces, por eso también como que el pensamiento de los altos mandos les lleva a que su comportamiento sea este, de no utilizar equipos de protección, de incluso no estar pendiente o alerta de los riesgos que pueden haber, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que su posición no da como para estar cercano a los riesgos o a los peligros, ¿no? Kevin,
Sí, buenas noches. Yo quería mencionar lo que es, por ejemplo, un factor estético que muchas veces por el color de botas o el color de guantes no se quieren poner porque simplemente dicen es que no me gusta ese color o no me gusta cómo me queda. Y por esos factores no se pueden poner el equipo. Correcto. Y eso pasa muchísimo. Parecería que no, pero los trabajadores, hasta por cosas como esas, de verdad molestan. No quieren ponerse, es verdad. No quieren. Eh, bien, entonces, regresando aquí. Bueno, esas razones, esas causales por las que ustedes han mencionado, es que se ven motivados estos actos. Ahora, la siguiente razón, les decía yo, por la cual se puede presentar también estos peligros, son las condiciones. Un 78%, un 78% de accidentes de trabajo están dados precisamente por estos comportamientos actitudinales. Un 20% está dado por estas condiciones de trabajo. Entonces, en estos factores, aquí vemos que ya no se trata de algo personal, ¿no? Ya no se trata de algo personal, sino de que, chicos, si ya no se trata de un factor personal, ¿de qué se tratará? A ver, dime, pero ya participaron. A ver, Verónica. Verónica, también ya participaste. Verónica, te voy a hacer una pausa, ¿ok? Perdón. Ana. Ana. ¿No? ¿No te escucho? Lilia. Magíster, buenas noches. Tal Hola. vez el lugar en donde están realizando los diferentes trabajos, esto ya dependería de los empleadores. Correcto, entonces se trata de un factor del trabajo. Em, Entonces, aquí ya no van ligados tanto al tema personal, al trabajador, sino que aquí este factor de las condiciones están ligados más con la manera en cómo la empresa, la organización, ha estructurado sus procesos de trabajo. Entonces, aquí, ¿qué cosas podríamos ver que influyen? A ver. Lilian. Sí, magíster, buenas noches. ¿Se podría decir el mal mantenimiento de ¿De las qué? máquinas, tal vez, de la organización? Correcto, muy bien. Gracias, Lilian. Ricardo. Buenas noches, magíster. Digamos que un factor de estos podría ser el clima. Supongamos que los trabajadores estén trabajando en un techo y justo empieza a llover, pero por acelerar la obra, el supervisor no les permite bajar del tejado y les indica que trabajen en las condiciones de lluvia. Entonces ellos, al no tener botas antideslizantes, pueden sufrir algún accidente por deslizamiento y entonces sería ya un factor climático, una condición externa al trabajador, ¿no? A ver, Ricardo.
En ese ejemplo me has dado algunos factores, pero de todos esos, el que menos es de las condiciones del trabajo es el clima. De ahí, todas las demás que me diste son las condiciones del trabajo. ¿Qué me mencionaste ahí, en ese ejemplo? Que Aparte podría del ser, clima, ¿qué dijiste? que digamos, podría haber pasado el supervisor por alto, podría ser una manera negligente, tanto el supervisor como el trabajador, Perfecto. para Ok, trabajar en esas condiciones. correcto. Entonces, una de ellas dijiste, pues, exigencias, ¿no? Ajá. Inapropiadas. El coordinador o el jefe, lo que sea, le exigió que trabaje bajo esas condiciones. Perfecto. Otra cosa que mencionaste. Por ejemplo, que, bueno, Del el equipo, trabajador tampoco de es las que botas. se lo obliga. Ya, por ejemplo, el equipo de protección ha pagado para trabajar bajo esas ciertas condiciones. Correcto. Ok. Esos aspectos son los que tienen que ver con los factores del trabajo, que están directamente relacionados con el cómo em, funciona la organización. Bien, perfecto. ¿Qué más? Fanny, Magíster, buenas noches. hola. No sé si de pronto aquí entra lo que es de la sobrecarga laboral, o no sé si estoy mal de pronto. Sí, sí, En el sentido de que, por ejemplo, el exceso de trabajo hace que el trabajador se sienta tan agotado tanto mental como físicamente, y esto hace que se le pase por alto el uso, por ejemplo, de ciertos equipos de trabajo. así es. Muy bien, correcto. ¿Y la sobrecarga de trabajo, qué? ¿Se la debe al propio trabajador? ¿O sea, el propio trabajador se está aumentando el trabajo? No, ¿no es cierto? Es una falla en cuanto a los procesos, a la designación de actividades que hace pues, la organización. Gracias, Fanny. Michael, Sí, magíster, tal vez un factor podría ser la falta correcta de señalización o el uso perfecto. de la falta de señalización en lugares que corran más peligro o la falta de señalización del uso de protección que se debe usar ante los lugares de trabajo. Así es, muy bien. Gracias. Ana, Magíster, buenas noches, si me logra escuchar. ¿Me escucha, Magíster? te escucho. Podría decir yo que en general sería la precarización laboral. Muchos empleadores, muchas empresas no quieren dar las seguridades a los trabajadores en general, entonces todo lo que es la normativa no se cumple o a veces se adultera. He escuchado casos bastante de este tipo de cosas que suelen suceder. Entonces las empresas, por ahorrarse dinero, precarizan, no cumplen la normativa, falsifican documentación, etc. Ujú, muy bien. Perfecto. Liliana, Magíster, buenas noches. Tal vez están incluidos aquí los riesgos ergonómicos, tal vez. correcto, Podrían claro. estar aquí. ¿Cómo cuáles? Dame un ejemplo. La mala posición o las malas posturas, el no tener unos asientos adecuados para el personal administrativo, digamos, ¿no es Eso, cierto? correcto. Así es. Bien. Entonces, continuando con el mapa que intento hacer, em, tenemos claro entonces las dos razones básicas por las que se podría presentar. Pero sumado ese 78% actitudinal y ese 20% de condiciones de trabajo, pues nos queda pendiente un 2%, ¿cierto? Entonces, esa diferencia que está por ahí se la atribuye precisamente a razones
de accidentes que resultan por aquellas como las que mencionó Ricardo, que son las causas naturales, ¿sí? Ese 2% de accidentabilidad se le atribuye a las causas naturales. Entonces, allí sí tenemos, qué sé yo, sismos, ¿no? Inundaciones, lluvias fuertes, qué sé yo, ¿ya? Lo importante aquí es que cuando la empresa pueda llegar a analizar cuál es incluso el grado de probabilidad que se pueda presentar estos riesgos, cuáles van a ser las posibles consecuencias o los posibles efectos, es cuando nosotros necesitamos actuar. ¿Sí? Es cuando nosotros entonces debemos empezar a hacer prevención. Bien, entonces, bueno, ¿qué tenemos como siguiente? El tema del riesgo. ¿Qué es lo que nos dice? El riesgo viene a ser la probabilidad de que un peligro prácticamente se ejecute, se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa. El riesgo es la probabilidad, eso es riesgo, la probabilidad de que ocurra o no ocurra, pues, un accidente. Por lo tanto, entre mayor sea el riesgo, evidentemente, mayor va a ser la probabilidad de que, en este caso, la salud de los trabajadores, pues, se vea afectada, de que se materialice ese peligro, ¿no? De que se presente un accidente de trabajo, de que se presente una enfermedad profesional. Esta materialización de los riesgos se da como relación de ciertos eventos, ¿ok? Entonces, continuar con mi cuadro. Entonces, les decía que este riesgo se da en relación a ciertos eventos. Por ejemplo, bueno, sí. Ok, entonces, a ver, estos eventos nosotros los podemos clasificar en dos maneras, ¿sí? Que pueden ser según el grado precisamente de consecuencia, que es lo que les decía anteriormente, ¿no? Nosotros podemos evidenciar el riesgo según el grado de consecuencia. Y aquí nosotros podemos tener los incidentes, ¿sí? Bueno, en realidad, pues aquí me haría falta los accidentes en
tendríamos las enfermedades profesionales. Ok. Entonces, yo no sé si tengo por aquí tal vez los conceptos. Ay, no, me parece que no lo he puesto. Bueno, a ver, chicos. ¿Qué es un incidente? Los incidentes prácticamente son eventos que ustedes se darán cuenta que está frente a un peligro, frente a un riesgo, pero no produce una lesión, ¿sí? Que prácticamente se ejecuta, pero que no produce ningún tipo de daño, ni al trabajador, eh, ni al ambiente, ¿sí? Se produce una eventualidad, pero no tiene una lesión, no tiene un daño, ¿de acuerdo? Esos son los incidentes. Los accidentes, pues por lo contrario, estos eventos sí que producen cierto daño sobre el trabajador, y estos daños incluso pueden ser daños permanentes o también daños temporales, ¿no? Y les decía que también otra de las eventualidades que nosotros podemos presentar frente a estos riesgos son las enfermedades. Las enfermedades tienen que estar pues catalogadas principalmente por el Ministerio de Trabajo. Existe una tabla en donde nosotros podemos basarnos para poder contemplar precisamente estas enfermedades y poder validar como una enfermedad laboral, ¿no? En este tipo de enfermedades, nosotros sobre todo vamos a tener una relación causa-efecto entre el trabajo que el trabajador está precisamente ejecutando y que la afección que tiene ese trabajador. Bueno, vamos, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto es lo que les había dicho. Ok. Veamos ahora un poco sobre este panorama del ámbito de trabajo que nos muestra una investigación que es prácticamente la más reciente, ¿no?, que se ha hecho. La Organización Mundial de Salud en el 2017 nos indica que la mayoría de problemas ustedes van a ver que se encuentran precisamente como, déjenme proyectarle porque si no, no se va a poder. Ya, entonces les decía que la mayor problemática en cuanto a este tema de accidentabilidad, pues los vamos a ver precisamente en trabajos donde carecen ¿de qué? De esos seguros. En trabajos que son informales, en trabajos, por ejemplo, que tienen mucho este tema que trabajan mucho con el tema de migración, trabajos agrícolas, y vienen a ser como focos en donde se evidencia precisamente pues una mayor tendencia, ¿no? Bueno, les mencionaba que el 70% de trabajadores precisamente carece de estos seguros que proporcionan a los trabajadores, pues, cubrir este tema de enfermedades laborales, ¿no? La carga de morbilidad está relacionada con riesgos ocupacionales.
pues para quienes no hayan escuchado antes esta palabra, morbilidad se refiere precisamente a esa enfermedad, ¿no? A esos niveles de enfermedad. Entonces, frente a estas estadísticas, los riesgos, estos riesgos laborales, pues puntualmente se evidencia como ruido, riesgos como agentes carcinogénicos, que de hecho, ya veremos más adelante, hoy por hoy se está considerando como como una de las consecuencias más grandes, ¿no? Dentro de lo que es enfermedades de trabajo. Partículas transportadoras de aire, riesgos ergonómicos. Estas vienen a ser como las causas que hemos visto pues en el 2017. Ahora, en el 2018, según la Organización Internacional de Trabajo, tenemos otras estadísticas, ¿de acuerdo? En el 2018 se reporta 2,78 millones de trabajadores que mueren anualmente precisamente por todo lo que tiene que ver con enfermedades y accidentabilidad dentro del trabajo. De estos 2,78 millones, 2,4 millones, pues a causa de enfermedades laborales y 380,000 son por resultado de accidentes. Este tema de siniestralidad también nos da a nosotros un concepto, un panorama incluso más amplio de lo que está pasando en nuestro país conforme a seguridad y salud ocupacional. Fíjense que existe una disminución bastante marcada en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el 2020, registrando una disminución del 31,6% del 2020 en comparación al 2018 y al 2019. Como les he presentado en esta tabla, pues en el 2018 tenemos un nivel de accidentes de trabajo en una cantidad de 22,238 anuales. En el 2019, 22,422. Y en el 2020, 17,715. Estas estadísticas muestran precisamente que parte de las razones por las cuales pues en el 2020 existe como esta disminución es por el tema del COVID, ¿no? Entonces lo que nos dice es que precisamente pues a raíz del COVID se empieza como un poco a tener más conciencia del tema de prevención y seguridad, ¿no? El COVID alarmó a toda la población, alarmó también a las organizaciones e hizo que se tenga más cuidado, más protección en cuanto a contagio y esto como consecuencia también, ustedes saben, se redujo mucho el tema de horas de trabajo, se empezó a presentar flexibilidad en cuanto a estos horarios, pues los trabajadores, generalmente la gran mayoría, empezaron a hacer teletrabajo y bueno, este asunto particular del COVID hizo que en este año principalmente pues tengan esta disminución. En cuanto a enfermedades profesionales, pues pasa lo mismo, ¿no? 932 en el 2018, 767 en el 2019 y 476 en el 2020, ¿no? Otro de los conceptos que es importante también que consideren
es lo que significa una enfermedad profesional. ¿Qué es una enfermedad profesional? Son afecciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador. ¿Y como resultado de qué? De la exposición, de esa exposición que es constante a factores de riesgo que producen o no incapacidad laboral. Les había dicho que estas enfermedades, pues principalmente, incluso dentro de este concepto, bueno, varios son los conceptos que nosotros nos podemos encontrar, pero dentro de este concepto y ya muy apegados a la realidad, a cómo se procede, una enfermedad es aquella que está dentro de la tabla. De esa tabla que ha sido validada, calificada y estudiada por, pues, diferentes organismos, ¿no? En cuanto a salud. Entonces, todas esas patologías que nosotros podemos como trabajadores, pues, contraerlas, em, eh, tienen que estar registradas en una tabla para que sean consideradas como tales. Veamos también algunas estadísticas que nos menciona sobre aquellas principales patologías. Bueno, el IES en el 2015 y 2017 nos registra un 87% como consecuencia de estas patologías, pues que son musculoesqueléticas, que son prácticamente como la mayoría, ¿sí? La mayoría de enfermedades vienen a ser musculoesqueléticas. Siguiendo con afecciones respiratorias y auditivas que nos registra prácticamente un mínimo porcentaje, ¿no? El IES, asimismo, en el 2018, pues nos presenta una estadística de enfermedades profesionales traumatológicas con un 85,63%, diagnósticos no determinados, un 10,6%, otorrinolaringológicos, 2,4%. Y pues asimismo nosotros tenemos como aquellas enfermedades que fueron registradas y que se ha podido como entender cuáles fueron precisamente las razones. Tenemos ergonómicos en un 79,8%. Factores no determinados, un 9%. Y fíjense que tenemos riesgos físicos, el 6,3%. Y el mayor porcentaje de causas indirectas relacionadas a factores de trabajo estuvieron asociados al estrés en un 22,5%. En el 2018 a 2017, 2015, 2017, como bien dice la estadística, pues no se reportaba, no se calificaba ni siquiera esos factores psicosociales dentro de las estadísticas. Pero para el 2018 ya se centran en el factor, sobre todo, estrés, como parte de esa enfermedad profesional. Y al determinar el riesgo, pues evidentemente lo pueden empezar a evaluar, a medir, ¿no? Y nos da como resultado un 22,5%. Ok. Esta es la primera parte que he querido topar para que la segunda parte de, bueno, al menos de esta primera parcial, tenga que ver con todo lo que son acciones
pues, preventivas, ¿sí? De manera general, quiero ver, bueno, se derivan en algunas formas de accionar, no específicamente centrándonos en algún riesgo específico, sino de manera general, dándole como un mapeo a la organización para poder identificar. No está todavía subido chicos, el sílabo, pero la tercera unidad nosotros vamos a topar todo lo que son riesgos psicosociales y ergonómicos. Y en la cuarta vamos a topar riesgos físicos, químicos y biológicos, ¿ya? En cada una de ellas, sobre todo, porque no vamos a entrar mucho en detalles, pues aquí nadie es experto, nadie es ingeniero eléctrico, nadie es, bueno, yo al menos no soy ni ingeniera eléctrica, no soy bombero, no soy eh, química o bióloga para centrarme en cada uno de estos riesgos, pero lo que sí quisiera es revisar junto con ustedes, sobre todo normativas que nos dan aquellas condiciones mínimas, aquellas condiciones básicas que al estar como responsables dentro de una organización del área de talento humano, necesitamos al menos conocer esas condiciones mínimas o básicas para prestar atención. Como les acabo de comentar, pues prácticamente mientras no se detectaba el estrés como parte de esas enfermedades de trabajo, pues simplemente pasaba por desapercibido. Pero cuando lo detectas, entonces lo puedes empezar a estudiar, ¿no? Y lo mismo va a pasar con cualquier otro riesgo. Bien. ¿Qué? ¿No se estaba compartiendo, chicos? Bueno. Quiero proyectarles la tarea. La tarea no la he podido subir porque como todavía no está el sílabo, no me deja seleccionar los temas. Pero le voy a proyectar aquí para que ya tengan idea de lo que tienen que ir haciendo. Ok. Se trata la tarea de una investigación que ustedes tienen que hacer, pues evidentemente en los grupos que han conformado. ¿Qué es lo que van a investigar? Les he planteado aquí 3 preguntas básicas. Primero, ¿según qué criterios se determina una enfermedad profesional? Investiguen según qué criterios se determina una enfermedad profesional y evidentemente a qué hace referencia cada criterio. Segunda pregunta, quiero que investiguen cuáles son aquellas enfermedades profesionales consideradas, actualmente en el país. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales consideradas en el país? Y la tercera pregunta, en Ecuador, ¿qué instituciones se encargan de gestionar la salud y seguridad en el trabajo? Esta va a ser la tarea. Es una investigación que tienen que hacer. Este va a ser un foro que consiste en leer. Van a leer de qué se trata el modelo de causalidad o también lo pueden encontrar como la teoría del dominó. Leen y lo van a interpretar, mínimo en 150 palabras.
Ok. ¿Entendido esto, chicos? ¿Entendida la tarea? ¿Entendido el foro? Sí, magíster. Sí, magíster. De acuerdo. Bien, segundo aspecto que quiero mencionar. Me han compartido el calendario académico y veo que estamos muy cortitos de fechas. Entonces, nada más por mencionarles cuándo van a ser las evaluaciones, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. Este calendario académico me dice que la primera parcial, el asentamiento de notas de la primera parcial va a ser del 20 al 26 de noviembre. O sea, ya asentar la nota del 20 al 26. Eso quiere decir que una semana antes serán los exámenes. Tal vez, a ver, ¿qué representante está aquí en este curso? Angie, Silvana, Sheila. Silvana es, pero no está en clase. Yo soy la Ya, presidenta, pero Silvana no está en clase ahorita. ya. Ella está a cargo de esta Gladys, materia. ¿sabes tú? ¿Sabes tú cuándo van a ser los exámenes? ¿Te han dicho algo? No, todavía no nos han comunicado los exámenes, solo nos dieron el mismo calendario que usted tiene, nada más. Ya, entonces, aproximadamente tendría que ser una semana antes del asentamiento de notas. Es decir, 17, 18 y 19 darían ustedes exámenes. Por lo tanto, según este calendario, para hacer mi programación, ustedes darían la evaluación ya. Darían la evaluación de la unidad 1 el día 31. No, no, no. No, no, chicos, 24 de octubre. Unidad 1, 24 de octubre. Para que nos quede el 31, el 7, claro. Y de la unidad 2 darían el 14 de noviembre. Listo. Por lo tanto, por favor, vayan desarrollando ya esa tarea. Esa tarea ya la subo en estos días en cuanto ya termine de hacer el SILA. Magister, una pregunta, ¿hasta qué fecha va a estar la tarea y avanza a subir? A ver, la tarea. mm, Esa tarea puede estar hasta el día lunes 23. Tanto el foro como la tarea. Ya, magister.
Bien. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado, alguna inquietud que les haya quedado con respecto a conceptos, que es lo que hemos visto? Magíster, a mí me quedó una duda más que todo de los factores. ¿Cuánto por ciento dijo en los factores? Factores personales, factores de riesgo y los otros eran factores. ¿Cuál era el otro? Climáticos. Ya, climático. Climáticos. Sí. A ver, Usted eso no es una estadística comprobada, ¿no? Por si acaso, solamente lo dije de manera general, para que tengan una idea que la mayor cantidad de porcentaje, pues se da en los unos más que en los otros, ¿no? Entonces les había dicho un 78% que son los actitudinales, les había dicho un 20% que son las condiciones y un 2% el clima. Bien. Gracias, maestra. ¿Ya? Santiago. Profe, sí, tengo una duda en cuanto a seguridad ocupacional y salud ocupacional. No sé si le entendí bien y si estoy mal, pues me corrige. Pero entendí que seguridad ocupacional vendría a ser así simple prevención de enfermedades y salud ocupacional promoción de salud, ¿verdad? Sí, sí, sí. La seguridad ocupacional lo que se encarga es siempre de planificar y evidentemente en esa planificación entra la prevención. Entonces, ¿qué cosas nomás tenemos que hacer para evitar precisamente que se produzca un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo? Y pues cuando hablamos de salud ocupacional estamos hablando de intentar promover la salud, el bienestar de los trabajadores. Cuidar ese estado físico, ese estado mental de los trabajadores. A ver, yo tengo una pregunta, chicos. ¿Me pueden ejemplificar un incidente de trabajo? Un ejemplo que se les venga a la mente. Pablo. Pablo, ¿te escucho? ¿Está apagado tu micrófono? Pablo, no te escucho. Pero me lo puedes escribir, ¿no? A ver, Ricardo. Bueno, un incidente de trabajo es cuando por alguna razón, por ejemplo, no, supongamos que no le dieron mantenimiento a una maquinaria y esta maquinaria casi hizo que el trabajador sufra un accidente, pero no ocurrió, sino que por, por la suerte que tuvo el trabajador se salvó de que digamos, el personal de limpieza, supongamos, ¿no? Estuvo trapeando el piso. Y justo pasaron enfermeras por ahí y la enfermera casi se resbala y no se cayó. Entonces esto también se podría decir que es un incidente. Pero digamos que el personal de limpieza no puso el respectivo, la señalización que ahí estaba mojado y todo esto. Entonces, ¿Ya? son cosas que iban, que pasaron, pero no llegaron a mayores, por decirlo así. Ya, ok, bueno, vamos viendo. Gracias, Ricardo. Ariana. Magister, yo creería, si no me equivoco, que es como, depende del contexto, ¿no? Si se va al sistema en una empresa de contadores, digamos, no causa lesión, es un incidente.
pero también me puse a dudar con el ejemplo que dio el compañero. Podría ser también si se va el agua, o sea, o la luz, pero depende si no están usando maquinaria y produce algún accidente. ¿Accidente es lo mismo que incidente? No, 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 no está. A ver, vamos viendo. A ver, Juan Diego. Un incidente puede ser, qué sé yo, algo que solo se provoca el daño que sea de una maquinaria. Por decir, si hablemos de una moladora que frecuentemente causa bastantes accidentes. Por decir, no, el trabajador no tuvo la precaución de apretar bien sus partes y eso se generó en que, por decir, el disco solo se aflojó, pero no llegó a causar daño a la persona. Ya, ok. Bueno, va mejor. Pablo. Sí, magíster. Ya, disculpe, tengo la conexión un poco mal. Ok. Sí entendería por incidente a todo evento que, por ejemplo, un trompiezo, una caída de materiales, un derrame que no implicó daño eh, grande, digamos, tanto físico a la persona o a alguna máquina. Entonces hubo también capacidad de respuesta. No hizo falta la intervención de algún equipo Ujú, o médico. Entonces, ujú. no fue grande. Entonces eso se referiría a un incidente. Ya, correcto. ¿Alguien más me quiere dar un ejemplo? A ver, Liliana. Magíster, podríamos hablar de que un trabajador, digamos, un albañil está trabajando en el segundo piso y se le cae una herramienta y cae cerca de otro trabajador que estaba en el primer piso, pero no le ocasionó ninguna lesión. Así. Correcto. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro, chicos? ¿Qué es un incidente entonces? Si no, seguimos con ejemplos hasta que quede claro. Veamos qué más, qué más es esto. Magíster, Dime, Pablo. sí. Adicional, digamos, estos incidentes, al ser, si es que son concurrentes, también se los registra porque estos ya pueden ser causantes de accidentes o emergencias. ¿Se lo registra en los informes técnicos, dices? Sí, 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 para claro, constancia, que no, o sea, que no se está, algo falta por ahí. totalmente. Es lo que nos ayuda a prevención. Es lo que nos da las pautas para prevención. ¿Sí? Ujú. Por favor, el momento en el que estén consultando todo lo que les he mandado a investigar, de paso vayan estudiando, ¿sí? O sea, esas cosas veo que no están en el libro base, pero son importantísimo que las sepan. Entonces, esas tres únicas preguntas, por favor, estudienlas también el momento en el que vaya para evaluar, ¿no? Bueno, ok. El cuadrito ese también que lo hemos dibujado. Bueno, en el libro base no está un cuadrito,
pero sí se comprende, asumo, ¿no? Que sí se comprende lo que está en el libro base, con lo que se ha explicado. Y si es que no, pues espero hayan anotado igual como se explicó en clase. Pero sí se menciona aquí también, les he puesto las condiciones, los actos. Bueno, por ahí pues ya expliqué aquí en la clase también más a profundidad. ¿No hay más preguntas, chicos? Revisen, por favor, los apuntes. Recuerden que no vamos a tener horas tutoría. Si ha quedado algún espacio, alguna duda, aprovechen estos minutos, plantéenmela. Magister, disculpe, ¿me podría de pronto aclarar bien la parte del incidente y el accidente? Yo me perdí un poquito, por favor. Sí, a ver, el incidente son actos que prácticamente no dañan a la persona, no dañan, sí, no hay ningún daño hacia el trabajador, ¿ya? Una circunstancia puntual que pueda pasar en tu área de trabajo, pero que no te cause mayor daño. Ah, me tropecé con cualquier objeto que estaba por allí, pero pues no sufrí ningún daño, más que un tropiezo. Es un incidente, ¿ya? Y los demás ejemplos que han puesto sus compañeros, pues claramente podemos ver que es un acontecimiento, pero que no provoca mayor daño al trabajador. En cambio, el accidente es una situación que instantáneamente pues provoca daños, incluso les había dicho que pueden ser daños graves, ¿sí? Temporales o parciales que pueda causar una lesión, perdón, temporal o parcial al trabajador. No es una situación puntual que provoca instantáneamente un daño al trabajador. Entonces, en los accidentes, pues ya podemos enumerar muchísimos. Ya no se trata de un tropiezo, sino que se trata de una caída donde resulta que pues quedó fracturada tal o cual parte de tu cuerpo. Como ejemplo de esto, les puedo mencionar que, bueno, y en este ejemplo, una vez más, me permito decirles que es importantísimo que nosotros hagamos siempre una inspección constante, ¿sí? Constante de lo que se pueda presentar en nuestro trabajo, esté o no esté en nuestras manos, esté o no esté en nuestra responsabilidad, seamos los profesionales expertos o como seamos los trabajadores. Les cuento esta experiencia donde una persona pues estaba bajando de las gradas y traía en sus manos no una cantidad de carpetas grandes, sino creo que máximo le topaba hasta el mentón, ¿no? Y ella traía así. Tenía pues visualmente como que el panorama todavía descubierto. Entonces bajaba las gradas y percibió que estaba ya en la última grada. Sin embargo, pues aún quedaba una grada faltante por bajar. Y ustedes saben que la sensación aquella que tenemos cuando ya sentimos que no hay más gradas, pues hace que vayamos con mayor seguridad, ¿no? Como caminando. Entonces, esa sensación hizo que esta persona pues simplemente cayera y cayera de cara y se dio contra una mesa que estaba frente a ella y la nariz, la boca, pues hecho pedazos, ¿no? Entonces,
el momento en el que se hacen las investigaciones, pues a ver, ustedes ven, aparentemente no parecería que existe riesgo. Vemos unas gradas supuestamente y aparentemente muy bien diseñadas. Frente a esas gradas, un escritorio, parecería que no hay mayor riesgo, pero resulta que el momento en el que hacen las investigaciones, había falta de luz. Había falta de luz para que se pueda tener una mejor visibilidad, ¿no? De las gradas. Y pues evidentemente ya se cambió incluso el orden del escritorio. Bueno, por lo tanto, sí que puede pasar que haya ciertos riesgos que pues no se perciben fácilmente, pero que si al menos tuviéramos la conciencia de poder investigarlos, tomarnos el tiempo para analizar qué cosas podrían pasar, solo si es que se nos viene una idea a la cabeza de que aquí podría pasar esto, ya es suficiente como para comunicarlo, para advertirlo, ¿sí? No crean que están siendo paranoicos, no crean que pues son ideas bobas, no. Son ideas que se les vienen a la cabeza precisamente por algo, porque esa intuición, esa percepción les está a ustedes alertando y eso lo tienen que poner ya en conocimiento de las autoridades. Por lo tanto, ese es un accidente, una situación instantánea que provocó un daño al trabajador. ¿Más preguntas tal vez, chicos? Una cosa más. Solo, bueno, me olvidé de ponerles ahí en el trabajo. Quisiera saber las cifras de accidentabilidad que tenemos hasta el momento, en este año, 2023. ¿Cuántos accidentes de trabajo se han registrado? Magíster, Listo. Si no hay... una consulta, disculpe. Claro. Dime. En manera general, las cifras, o cómo le Sí, vemos sí, las de cifras? manera general. ¿Cuántos accidentes de trabajo se han registrado hasta el momento? Ya, muy amable, magíster. En el Ecuador, profe. Claro. Hasta la fecha, ¿no? Ok. Bueno, muchachos, gracias por conectarse. Nos vemos la próxima clase. Por favor, anticipen ya las tareas. Estamos viendo que estamos con los tiempos muy cortitos. Evidentemente, este es un periodo donde más fechas festivas creo que hay. Entonces, aprovechen por favor el tiempo. Que tengan una buena noche y muchas gracias por participar. Adiós, adiós. Gracias, magíster. Una buena noche. Gracias, Gracias, chicos. magíster. Gracias, profe. Chao, chicos.